En esta unidad vamos a empezar a aprender conceptos que tienen que ver con el modelado CAD paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que es un modelado CAD asistido por computadora y que tiene que ver con el modelado paramétrico de conjuntos y piezas mecánicas. Para empezar, vamos a hablar de qué es el modelado paramétrico y vamos a dar introducción en algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con este tipo de técnicas de modelado 3D. ¿Qué es el modelado paramétrico? El modelado paramétrico es un conjunto de técnicas que nos permiten construir modelos 3D computacionales de manera tal de que los tamaños asociados a formas que estamos creando en nuestra computadora están guardados en nuestra computadora en forma de parámetros. Los parámetros entonces son variables informáticas que guardan ciertos datos que están asociados a un determinado tamaño de una determinada forma geométrica de nuestros modelos 3D computacionales. La gran característica del modelado 3D paramétrico es que yo en todo momento puedo acceder a los parámetros para poder cambiar sus valores. Por ejemplo, miremos esta pieza modelada en forma tridimensional paramétrica y consideremos que en algún lugar de nuestra computadora tenemos guardada la variable diámetro que está asociada a la forma del diámetro del cilindro exterior que estamos viendo en la imagen. Esa variable que tiene internamente guardado el parámetro que está asociado a esta forma es una variable que es accesible por el usuario y el usuario en todo momento puede cambiar esa variable y ese tamaño que está asociado a la variable va a cambiar en conjunto con la variable. Esta es la característica fundamental del modelado 3D que se conoce como paramétrico. A diferencia de otros software de modelado como AutoCAD que no son paramétricos, en el modelado paramétrico, en Autodesk Inventor, que es el programa que vamos a ocupar, lo que podemos hacer es acceder a estos parámetros que guardan el tamaño y cambiarlo y ver cómo la geometría de la pieza que está asociada a ese parámetro se va actualizando. En el caso de AutoCAD, esto no quiere decir que no se pueda editar valores de los parámetros que están asociados a la forma. Lo que ocurre es que los parámetros en los software que no son paramétricos no son fácilmente accesibles como lo son en estos tipos de software. Podemos ver el siguiente ejemplo, como por ejemplo cambiando el parámetro que tiene que ver con el diámetro, la forma de la pieza y su tamaño va cambiando. Más que la forma, solamente cambia el tamaño que está asociado a la forma en la cual ese parámetro está influyendo. Aquí vemos por ejemplo en la parte inferior vemos una pieza con un parámetro diámetro más grande que en la parte superior. ¿Qué tipos de archivos ocupan los software de modelado paramétrico? Una de las cosas fundamentales a entender en los software de modelado paramétrico es que estos software organizan la información en diferentes tipos de archivo dependiendo de qué tipo de información yo necesito guardar o qué tipo de información yo necesito reflejar. La mayoría de los software, por no decir todos los software de modelado paramétrico, utilizan tres tipos básicos de archivos. Los archivos de pieza, que son archivos que tienen que ver con un sólido que está compuesto por un único material. Los archivos de ensamblajes, que son archivos que están compuestos por varias piezas que conforman un conjunto. Y los archivos de dibujo, que son archivos que son funcionales a tomar información que se tiene en los archivos de pieza o ensamblaje y expresarla en proyecciones bidimensionales teniendo en cuenta cotas y diferentes recursos de dibujo que están regidos por una determinada norma. En el caso particular de Autodesk Inventor usa diferentes formatos para estos tres diferentes tipos de archivos. Para el caso del archivo de pieza, Autodesk Inventor tiene el formato IPT. Para archivos de ensamblaje tenemos el formato IAM y para archivos de dibujo tenemos el formato IDW. Esto no quiere decir que son los únicos tres tipos de archivo que maneja este tipo de software. Hay algunos software que tienen otros tipos de archivos, como ya vamos a ver más adelante. Autodesk Inventor tiene algunos otros tipos de archivos y hay software que tienen solamente estos tres tipos. ¿Cómo se organiza entonces la información cuando construimos un modelo tridimensional paramétrico en base a estos tipos de archivos? Varios archivos de pieza van a conformar un ensamblaje.
y a su vez varios ensamblajes más pequeños se pueden unir para formar un ensamblaje más grande. A todos estos tipos de archivos, tanto de piezas como ensamblajes, yo los puedo proyectar en un determinado espacio bidimensional, como un espacio papel, es decir, un plano, y esa documentación que yo puedo generar tiene que ver con archivos de dibujo. Es decir, los archivos de dibujo toman la información de los archivos de pieza y ensamblaje y la proyectan de acuerdo a alguna determinada norma o conjuntos de normas para poder generar o archivar la documentación de ese conjunto o de esa pieza. Esto en general funciona así para todos los programas de modelado paramétrico. Cualquier programa de modelado paramétrico sí o sí va a tener archivos de pieza, archivos de ensamblaje y archivos de plano o de dibujo. En nuestro caso particular vamos a ocupar el software de modelado paramétrico que es Autodesk Inventor, que es de la familia de software de Autodesk. Autodesk Inventor tiene archivos de pieza, que como dije anteriormente son de formato IPT, tiene archivos de ensamblajes, que son de formato IAM, y tiene archivos de plano o de dibujo, que son de formato IDW. Particularmente Inventor, entre otros tipos de archivos, agrega archivos de presentación, que son en formato IPN, y archivos de proyecto, que son en formato IPJ. Vamos a ver cómo funciona cada tipo de archivo, o qué hace o para qué sirve cada tipo de archivo específicamente en Autodesk Inventor. En Autodesk Inventor, la organización de los archivos para construir un ensamblaje de modelado paramétricamente es similar a cualquier otro tipo de software. Varias piezas componen un ensamblaje, varios subensamblajes más pequeños y piezas también pueden componer ensamblajes más grandes, y a su vez tenemos dos tipos de archivos para presentar información o sacar información de documentación de archivos de pieza y ensamblaje: los archivos de presentación y los archivos de planos propiamente dicho. Ahora, como veremos, siempre que trabajamos en un modelo 3D paramétrico tenemos una gran cantidad de archivos que están interactuando entre sí, lo que quiere decir que informáticamente un archivo de ensamblaje depende de la información que está tomando de los archivos de las piezas que los componen, y un archivo de ensamblaje mayor depende de la información de los subensamblajes que los componen, y a su vez esos subensamblajes dependen de las piezas. Entonces hay mucha información anidada, y cualquier modelo, por más simple que sea, tiene muchas veces más de 15 o 20 archivos que están interactuando entre sí. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que si yo voy a trabajar de una computadora a otra, cuando me llevo los archivos, tengo que llevarme todos los archivos que componen un ensamblaje para que la otra computadora pueda abrir este ensamblaje. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que para que eso pase, tenemos que ser organizados, y en nuestra carpeta de Windows donde estamos trabajando, tenemos que guardar todas las piezas y ensamblajes y subensamblajes que componen nuestro modelo 3D paramétrico, para que nada de la información se pierda y toda la información anidada de un archivo en otro siempre esté en forma vinculada y no nos falte ningún archivo. Entonces, para eso Inventor tiene un cuarto tipo de archivo o quinto tipo de archivo, que es un archivo de proyecto. El archivo de proyecto es un archivo más que nada de gestión, que lo que hace es pasarle a nuestro Windows o a nuestro sistema operativo diferentes parámetros que hacen que Inventor guarde o gestione o abra archivos siempre de una misma carpeta o directorio de Windows. Esta gestión de archivos es la que se logra de forma bastante automática con este tipo de archivo de proyectos. Y este tipo de archivo de proyectos es lo primero que vamos a configurar cuando empezamos a trabajar en Inventor. Si nos vamos ahora a mirar la interfaz de usuario de nuestro software que vamos a ocupar, y en general la interfaz de usuario de cualquier software de modelado paramétrico, vamos a ver que siempre tenemos tres áreas bien diferenciadas en la interfaz de usuario. Tenemos un área que está recuadrada en rojo en la imagen, que es el área de herramientas. En este área vamos a tener las herramientas que nos permiten generar acciones tendientes a crear o modificar geometría tridimensional. Tenemos otro área que es el área recuadrada en azul, que es el área de modelo o el árbol de modelo. Este árbol de modelo es lo que tiene registrado el historial de operaciones que yo fui haciendo para construir un determinado modelo tridimensional paramétrico, ya sea en un ensamblaje como en una pieza.
En una pieza va a tener el historial de operaciones en el orden en el que fueron hechas para crear esa pieza. Y en un ensamblaje va a tener el historial de piezas que yo fui insertando para armar ese ensamblaje y cómo estas piezas se relacionan entre sí. Y después tenemos el área gráfica, que es el área donde yo voy a ir viendo y voy a ir trabajando de manera gráfica el modelo. En este área yo voy a poder cambiar la visualización del modelo y voy a poder ir eligiendo entidades geométricas del modelo para poder hacer que éstas interactúen entre sí o ir creando diferentes entidades geométricas cuando voy modelando una pieza. Esta forma de la interfaz de trabajo es la que tienen la mayoría de los software de modelado 3D paramétrico. Siempre vamos a tener el área de herramientas, el área de árbol de modelo y el área gráfica de trabajo.